Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, hermanos. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Que Dios me los bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Extrañaba muchísimo estar aquí en el estudio y la verdad que me complace poder disfrutar del privilegio que me brinda Dios de compartir con ustedes una palabra en esta noche. Por supuesto, a todos aquellos que nos estén escuchando, les invitamos a prestar atención a lo que hoy la palabra de Dios quiere transmitirte a tu vida, lo que hoy Dios quiere hablarte a tu corazón y cómo nosotros vamos a ir aprendiendo a crecer cada día más en el conocimiento de la verdad que el Señor hoy nos brinda en esta preciosa noche. Pero antes de comenzar con el tema, queremos hacerte las siguientes invitaciones. Recuerda que estamos, si estás aquí en Santiago del Estero, nosotros nos puedes ubicar en todos los lunes y sábados en la Plaza Libertad. Estamos allí predicando la palabra todos los lunes y sábados a las 21 horas, Plaza Libertad. Ahí estamos congregándonos, compartiendo la palabra, orando por todas aquellas personas con necesidades, orando por la familia, por los niños, por los matrimonios, orando por todo aquel que necesite oración. Acércate con la familia. Además de distraerte un poco en la plaza, puedes tener un encuentro personal con Jesús ahí directamente en la Plaza Libertad cada lunes y sábado a las 21 horas. También nos puedes encontrar en la iglesia Aposento Alto 120, la iglesia del Ministerio Factor de Fe y Perdón al que servimos para la gloria de Dios. Y ahí estamos todos los domingos a las 20 horas, Hotel Savoy Peatonal Tucumán número 39, primer piso. Ahí estamos ubicados nosotros todos los domingos a las 20 horas, culto general, culto de la familia, culto a Dios, culto para buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para seguir creciendo en ella. Y por supuesto para que la palabra de Dios nos alimente cada día más. Así que estamos todos los domingos a las 20 horas, Hotel Savoy, primer piso, Peatonal Tucumán número 39. Por supuesto, aquí es un privilegio poder acompañarles cada martes y jueves a las 21 horas. Estamos en esta transmisión de Radio Exclusiva 103.7 FM. Todos los martes y jueves en este horario es la convocatoria. Bien, mis amados amigos y hermanos, hoy quiero compartirles una palabra. El título de este mensaje, de este tema, va a ser las obras de la carne y las obras del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? Y este mensaje lo vamos a ubicar en Gálatas capítulo 5. Así que si tienes una Biblia o tienes allí el celular a la mano, te invito a que me acompañes a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a ir leyendo este pasaje tan precioso bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por supuesto ir desglosando todo lo que la palabra nos va a enseñar hoy y para que vayamos viendo cómo es nuestro corazón delante de la palabra de Dios, cuál es el espejo, cuál es el reflejo que hoy por supuesto vamos a estar allí compartiendo en esta preciosa noche. Así que vamos a leer este pasaje, repetimos el versículo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante, dice así la palabra de Dios. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que este pasaje hoy nos está diciendo, ¿no? A lo largo de todo lo que es el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio, se utilizan muchísimo lo que son las analogías de los árboles, del fruto, ¿no? De lo que es el fruto para comparar a los hombres, ¿no? Al reino de Dios en la vida de las personas, ¿no? Hemos visto por ahí algún pasaje que Jesús dice que el fruto malo no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Por ende, en este caso, en esta comparación, es evidente que los frutos en la vida de las personas es algo que nosotros no podemos disimular. Usted puede tener una apariencia de santidad, una apariencia de obediencia, usted puede tener una apariencia
de ser una buena persona, pero en el fondo los frutos van a hablar por usted. Las obras que usted hace hablan por usted. También dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y esta corta expresión dice mucho más de lo que a veces nosotros pensamos. Nosotros creemos que una persona que es inconversa o una persona que es caritativa, que es generosa, pero que no conoce de Cristo, uno suele pensar que es una buena persona, que es una persona que va a ir al cielo porque está donando dinero a los pobres, alimenta a las personas hambrientas y constantemente trabaja desde esta perspectiva. Pero a veces olvidamos que las obras por sí solas no representan un nuevo nacimiento, no representan lo que Dios realmente está deseando de nosotros, ¿no? La palabra dice que mas el justo por la fe vivirá. ¿Esto qué significa? Que la fe que viene de parte de Dios es la que realmente nos trae el nuevo nacimiento, ¿no? Y las buenas obras son el resultado del nuevo nacimiento, el resultado de una fe genuina. Todos aquellos que queremos ganarnos el cielo con las obras, le estamos diciendo al Señor, no necesito el sacrificio de Cristo, no necesito la cruz, yo mismo me puedo ganar el cielo con mis propias obras. Y aquí es donde está el razonamiento equivocado, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos nos equivocamos pensando que al ser obedientes a la palabra de Dios y el permanecer en santidad lejos de las cosas del mundo va a traer como recompensa el cielo y la salvación, ¿no? Esa es una equivocación bastante común. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, pues, y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa todo esto? Que la única que nos trae salvación es la fe en Cristo, no las obras. Las obras pueden estar allí, las obras pueden tratar de presentar algo que realmente no está en mi corazón. Como decía al principio, todas las personas que son adineradas, por lo general crean fundaciones, crean ONGs y por ahí tratan de ayudar. No me malentienda, no estoy diciendo que esto sea equivocado o sea malo. Lo que quiero decir con esto es que eso no te va a ayudar a comprar la salvación. Uno puede decir que es la mejor persona del mundo, que se porta bien, no le hace daño a nadie, pero mientras caminemos de espaldas de Dios, vamos a estar manifestando las obras de la carne. Todas las obras de la carne que aquí manifestamos, que son bien manifiestas, el apóstol Pablo las enumera, aunque no es una lista exhaustiva, pero es una lista bastante general. Ella habla de que esos frutos no se pueden esconder. Por más que yo quiera aparentar ser una buena persona, muy en el fondo de mi corazón se revelan estos frutos y por ende los frutos son los que van a hablar por mí. Normalmente uno quiere tener una apariencia de piedad, uno quiere tener una apariencia de santidad, de obediencia, pero Dios siempre termina sacando toda la luz y todo el fruto que hay en mi corazón tarde o temprano se va a revelar. Por eso, mis amados hermanos, no tiene sentido tratar de aparentar algo que no somos, no tiene sentido vivir de la apariencia en un mundo como este de las redes sociales, donde cada uno de nosotros constantemente nos tomamos fotografías en cierto momento de nuestra vida y estamos constantemente subiéndolas a las redes sociales, haciéndole creer a la gente que mientras más me gusta y más cosas tengamos nosotros, vamos a ser más populares, más conocidos, o peor aún, haciéndole ver a las personas que tenemos un estilo de vida que no tenemos. Entonces ahí nos hemos vuelto expertos en vivir de la apariencia, ¿no? Nos hemos hecho adictos a la apariencia. Ahí con todos los filtros, el retoque de las fotografías, cada vez nos gusta menos nuestra apariencia física, entonces la maquillamos todas las cosas que nosotros subimos a las redes y así mucha gente trata de maquillar su corazón de las obras de la carne, ¿no? Así mucha gente quiere engañarse a sí misma creyendo que está bien delante de Dios, pero en el fondo está sembrando obras de la carne. Y como dice aquí el pasaje de Gálatas 5, verso 17, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida cristiana hay una lucha constante, hay una lucha que el cristiano por querer seguir a Cristo va a tener la confrontación de su propia carne, ¿no? Aquellos que de alguna forma u otra se han entregado a estas obras, como ya las enumeré en el pasaje, muchos de ellos van a tener esta lucha con la carne, ¿no? Para que puedan ser testigos de Cristo y puedan ser moldeados conforme a la presencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es una de las formas más efectivas para vencer en este conflicto, ¿no? Algunos podrán decir, bueno, no me sirve de nada venir a Cristo si voy a estar constantemente en una lucha y en una guerra. Yo quiero estar en paz, quiero estar en tranquilidad, ¿no? Pero al principio, mi amado amigo y amado hermano que nos escucha del otro lado, sí vas a tener una lucha constante porque toda regeneración de corazón, ¿sí? Todo nuevo nacimiento produce cambios, produce transformación. El arrepentimiento que de verdad viene de parte de Dios trae en sí mismo la posibilidad de que te alejes y te apartes de todas aquellas cosas que te hicieron daño.
aquellas cosas que mancharon tu alma, aquellas cosas que te mataron espiritualmente, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por ende, la paga de ese pecado es muerte. Es muerte. Y toda esa confrontación que la carne quiere traer en contra del espíritu es tratar de volverte a esa muerte de donde Cristo te ha sacado. Por ende, esa va a ser tu lucha constante. Sin embargo, a medida que nosotros vayamos entregando y rindiendo nuestro corazón a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo, esa lucha va a seguir existiendo, pero va a ser cada vez mejor la fuerza que vamos a tener nosotros. Es decir, ya no vamos a caer con facilidad, ya no vamos a tener la debilidad para caer. La Biblia dice que hay cristianos débiles y cristianos fuertes. Dice la Biblia, diga el débil fuerte soy, pero cuando los cristianos ya son fuertes en sí, esta lucha se vuelve cada vez más a su favor. Es decir, ya no es tentado con aquellos vicios o aquellas adicciones de la carne con la que antes solía estar esclavo, sino que ya ha sido llamado a libertad. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ya nosotros no somos tentados, por ejemplo, alguien que haya sido salvado del alcoholismo, ya no se necesita, ya con la presencia de Dios y el Espíritu Santo y la guía, ya no tiene por qué sentirse tentado a caer en eso. Alguien que ha sido librado de las drogas, ¿cuántos casos hemos visto de esto? Y estas personas ya no recaen nunca más. Personas que, por ejemplo, eran llamadas a la promiscuidad sexual y ya han sabido controlar sus emociones, sus pasiones, sus deseos, y ya han podido tener esto a sujeción por la guía misma del Espíritu Santo. Y aquí está la clave de todo esto. ¿Cómo podemos vencer las obras de la carne? Porque yo no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de beber, no puedo dejar de que me encante el chisme, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en estos pecados gravísimos e ignoramos otros pecados que también son graves, como por ejemplo lo que es el chisme, el hablar mal del otro, el acusar, el señalar, el juzgar, que también son pecados que también generan heridas en el corazón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salir de esta situación? Bueno, la guía está en esta. Miren lo que dice la palabra. Dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, el primer mandato que el apóstol Pablo nos dice aquí es andar en el espíritu. ¿Qué significa esto? Rendir todo mi ser a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo tenga deseo de ir a aquello de lo que Dios me sacó, yo tengo que ir en oración a la presencia de Dios para pedirle fortaleza, para pedirle ánimo, para pedirle que me estimule a permanecer en la santidad. Todos aquellos que hemos sido sacados de un pecado en particular, es posible que en alguna circunstancia de la vida volvamos a ser tentados con eso, pero ya eso no nos va a atraer porque hemos dejado que la influencia del Espíritu Santo domine nuestro corazón. Y aquí está la clave. Muchos de los cristianos que siguen cayendo en los mismos pecados no han dejado que el Espíritu Santo guíe su vida y domine su corazón. Algunos de ellos oran mal, piden de esta manera, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, pero en realidad no tenemos que pedir más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene completo. La Biblia dice que Él no da su espíritu por medida, no es que te voy a dar un poquito de paz, te voy a dar un poquito de paciencia, te voy a dar un poquito de gozo. No, el Espíritu Santo viene completo. Viene completo, lo que sí tenemos que hacer es pedirle a Dios que nuestra vida sea sujeta a la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que mientras más influye el Espíritu Santo en mi vida, menos carnal voy a ser. Espero que esto se pueda comprender mejor. Voy a decirlo en otras palabras. Mientras más tiempo pase con Dios, más tiempo pase orando, más tiempo pase con la palabra, yo menos tiempo voy a tener de ceder a los deseos de la carne, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, me preguntan, ¿es malo escuchar música que no sea cristiana? ¿Es malo ver ciertos programas de televisión? Bueno, tenemos que tener cuidado en las cosas que estamos consumiendo, aquello que alimenta nuestros sentidos, aquello que estimula lo que puede ser un pecado en nuestra vida, del cual nos cuesta, digamos, desarraigar de nuestra vida, ¿no? Pero aquí lo que tiene que suceder, mi amado hermano y amigo que nos está escuchando, si estás luchando con un pecado difícil, si estás volviendo un pecado recurrente en tu vida, lo que tienes que hacer es postrarte a la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, te entrego esta área de mi vida, quiero que por favor tengas la influencia, el control en mi corazón, en mi mente, de esta área en particular. No puedo dominarla con mi propia fuerza. Recuerda lo que dice la palabra, no es con tu propia fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a capacitar para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Si tu lucha es, por ejemplo, con tu carácter, ¿no? Con tu carácter, tienes un mal carácter, reaccionas mal, eres una persona iracunda, explosiva, lleva eso al Señor. Decirle, Señor, crea en mí un corazón recto, un corazón que se parezca a la mansedumbre de Cristo. Vamos a recordar esto en la Biblia, dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva para vencer las obras de la carne? Dejar que la influencia del Espíritu Santo domine nuestra vida. Ve a Cristo, entrega esa área de tu vida, ríndete, corta todas aquellas cosas que están estimulando ese pecado. Si por ejemplo hay alguien que está escuchándome, que está luchando contra la pornografía, está luchando contra lo que son la inmoralidad sexual, corta todas aquellas áreas, incluidas las redes sociales, que te están influenciando a llevarte a ese camino. Si son personas que por ahí no controlan la lengua, son chismosas, evita a las personas que te compartan estas cosas, porque recuerda que el pecado del chisme no viene solamente por el que lo dice, sino por los oídos que están dispuestos a escuchar. Si tu pecado, por ejemplo, es la lascivia, trata de cortar todo aquello que está alimentando esto, o la borrachera, o la envidia, o los celos. Aprende a identificar tu corazón. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y esa palabra que dice examinarnos es una introspección que usted y yo tenemos que hacer para ver si estamos caminando conforme a la palabra. Yo estoy caminando conforme a ti, Señor, cómo me estoy pareciendo, qué estoy haciendo, o tengo una apariencia de religión y sigo siendo el mismo canalla de antes, o sigo siendo la misma persona pecadora de antes, qué estoy haciendo. Entonces, lo ideal aquí no es que tú seas perfecto o impecable, sino que tú aprendas a identificar aquellas áreas de tu vida que están haciendo que recurrentemente vuelvas atrás. Y aquí es donde hay un punto esencial que quiero tocar, ¿no? Que dice que una de las cosas también es el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Y aquí quiero hablar un poco sobre el fruto del Espíritu Santo, porque muchos piensan que el fruto es algo instantáneo. No, instantáneamente vas a tener paciencia, instantáneamente vas a tener amor, instantáneamente vas a tener mansedumbre, bondad. Y esto es la analogía perfecta. Un árbol o una planta que da fruto tiene tiempo para dar fruto, tiene sus tiempos para darlo. Recuerden que para que un árbol pueda dar fruto tiene que tener unas raíces nutridas, tiene que tener unas raíces que se alimenten de algo, de nutrientes en la tierra donde ha sido sembrada. Y si esa tierra donde ha sido sembrada está dando tiene los nutrientes correctos, ese árbol va a dar fruto. Bien, entonces, para que puedas tener el fruto del Espíritu Santo, tienes que pasar tiempo con el Espíritu Santo, tienes que dedicarle tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Acuérdate lo que dice Mateo 6:5-6. Mas tú cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las plazas y en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para ser visto por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí en los secretos donde nosotros confesamos nuestra falta, confesamos lo que hay en nuestro corazón, desnudamos nuestra alma y le decimos, Señor, yo no puedo más así. No quiero seguir viviendo de esta manera. Yo quiero que tú me ayudes a que el Espíritu Santo influya en mi vida y sea Él el que me guíe. Recuerda que un guía no es alguien que obliga a otro a andar por un camino. Un guía es aquel que señala el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. Y ahí a Cristo es donde tenemos que imitarlo o parecernos a Él. Buscar cómo fue Cristo para que nosotros seamos como Él. Esa es la meta de todo cristiano. Y pronto el fruto va a ir brotando. Primero va a ir el fruto de lo que es el amor, el gozo, la paz, así como lo está describiendo el apóstol Pablo aquí. Es un fruto que se va a dar progresivamente. Es decir, el Espíritu Santo va a ir moldeando en mi corazón el carácter de Cristo, lo va a ir moldeando poco a poco. Yo tengo que dejarme moldear. Cuando yo retrocedo y no dejo que el Espíritu Santo obre en mí, privándome de la oración, privándome de la palabra, privándome de ser constante en la iglesia, privándome de ser constante en la obediencia, es muy difícil que el Espíritu Santo cree en mí un corazón o un carácter conforme al de Cristo, porque estoy interviniendo yo estoy dejando que las obras de la carne ganen la batalla, yo estoy dejando que mi egoísmo, que mi idolatría, que todas aquellas cosas de las cuales todavía no me he desprendido, porque no he dejado que el Espíritu Santo influya, entonces estoy dejando que la carne venza al Espíritu, porque se está oponiendo. La carne nunca ha querido nada de Dios, por ende la carne no tiene por qué vencer en esta guerra, porque esta es la verdadera guerra espiritual, mis queridos amados hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan y nos van a ver después por YouTube, en nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Vamos a subir esta transmisión 24, 48 horas después de transmitida, pero quiero decirle que muchos piensan que la guerra espiritual es ir y levantarse a las 5 de la madrugada o a las 3 y orar en contra de las potestades demoníacas, de las tinieblas, y la verdadera guerra espiritual es esta, es cuando tú logras que el Espíritu Santo tenga influencia en tu vida de tal manera que las carnes ya no te arrastra el pecado recurrente. Esa es la verdadera guerra espiritual.
mantenerse en santidad, porque cuando hay un cristiano que se mantiene en santidad y en obediencia, las tinieblas no van a poder contra él o contra ella. Recuerde lo que dice Santiago: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Someternos a Dios, ¿qué implica? Implica que nosotros sometamos nuestra voluntad, sometamos nuestra conciencia y sometamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras, que es lo que Dios quiere: que nos apartemos del pecado, que amemos la justicia, amemos la misericordia y nos humillemos ante Él, reconociendo que nuestra naturaleza caída nos va a inclinar constantemente hacia ese pecado. Pero ya no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir un pie en la iglesia y un pie en el mundo, un pie en la santidad y un pie en el pecado, un pie en la depresión y un pie en la iglesia, un pie en la frustración y otro pie ahí en la congregación. No tenemos que vivir así. Tenemos que decidir: Señor, no puedo vivir en dos aguas. Necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón y me haga partícipe de tu santidad, me haga partícipe de lo que hoy estás haciendo con tu pueblo, Señor. Yo quiero ser este cristiano que manifiesta estas obras del Espíritu, ¿no? Nótese que cuando Pablo dice las obras de la carne, él dice que las obras de la carne son manifiestas, o sea, están a la vista, no podemos ocultarla. Toda aquella persona que quiere tener una apariencia de piedad, tarde o temprano Dios va a sacar a la luz lo que hay en su corazón. Por eso no tiene sentido que seamos hipócritas, no tiene sentido que juguemos a que somos santos, no tiene sentido a que juguemos con las cosas de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios pronto va a sacar a la luz todo lo que hay en tu corazón, tus malas intenciones. Dios va a sacar tu celo, tu envidia. Dios va a sacar aquello que estás haciendo que no es conforme al llamado que te ha hecho. Entonces no tiene sentido que seamos hipócritas. Bajemos a Dios, reconozcamos nuestra bajeza, reconozcamos que necesitamos su influencia en nuestra vida. Cuando tú dejas que la influencia del Espíritu Santo venga sobre ti, entonces Él va a moldear conforme el carácter de Cristo a tu vida. Déjate moldear por Dios, sométete a lo que está establecido en la palabra, sujétate, aprende la sujeción, aprende la obediencia, aprende la santidad, conceptos básicos que todo cristiano maduro tiene que saber dominar. Y con esto va a poder lograr que el Espíritu Santo sea quien guíe su vida y ya no la carne conforme a la voluntad de Dios. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ya estamos en la primera pausa. Vamos a hacer una primera pausa, pero antes queremos decirte que estamos compartiendo este mensaje en Gálatas 5 del 16 al 23, donde estamos haciendo un contraste, una comparación entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Vamos con una primera adoración en la primera pausa y ya vamos a seguir desarrollando este interesante tema. Ya venimos con más. Estamos de vuelta aquí con la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Gracias por estar con nosotros. Estamos discutiendo y compartiendo aquí lo que es el fruto de la carne más el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Y para resaltar lo que veníamos diciendo, es importante recordar, mis amados hermanos, que el fruto del Espíritu Santo no se da de una manera instantánea, ¿no? Conforme se va creando el carácter de Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo trae todos estos frutos. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dado que el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? El Espíritu Santo nos guía hacia este fruto. Recuerde que la palabra fruto significa tal cual lo que usted piensa, algo que se va desarrollando con el tiempo, con la nutrición espiritual, ¿no? ¿Cuáles son aquellos alimentos que nutren al cristiano para que pueda dar el fruto del Espíritu Santo? Número uno, la oración. La oración es lo más omnipotente que Dios nos ha entregado. La oración es cuando nuestra alma se comunica directamente con Dios. Recordemos también que nosotros somos tan caídos a veces, y casi la mayoría de las veces, que no nos damos cuenta que la oración es ese medio que Dios nos ha otorgado para comunicarnos con Él, incluso con la intercesión del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo nos ayuda con nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros cuando oramos ya contamos con la intercesión del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, Cristo está orando con nosotros constantemente porque está sentado a la diestra de Dios Padre y Él está allí también intercediendo. Él es nuestro abogado, dice el apóstol Juan en la primera epístola de Juan. Si alguno de ustedes ha pecado, recuerde que tenemos como abogado a Jesucristo el justo, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ya contando con este recurso, que es el recurso de la oración, vamos a ir aminorando el deseo de la carne. Alguno podrá preguntar por allí: pero hermano, no siento deseos de orar. Obviamente, nadie va a sentir deseos de orar porque la carne nunca ha querido cosas de Dios. La carne nunca quiere lo de Dios. Por ende, es importante que sepamos que nosotros tenemos que obligar nuestra carne a buscar lo del Espíritu. Conforme vayamos pasando el tiempo
y vayamos dejando que el Espíritu Santo influya en nuestra vida, entonces la carne se va a ver reducida a la sujeción que nosotros la prestemos conforme al Espíritu Santo de Dios. Por ende, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, y con esto quiero hacer algunas aclaraciones que por ahí quizás algunos piensan que una persona que esté siendo usada con ciertos tipos de dones, no voy a enumerar aquí cuáles son, pero que algunos piensan que alguien es usado con dones y talentos, piensa que esa persona está llena del Espíritu Santo. Y aquí es necesario hacer una aclaración, ¿no? Una cosa son los dones espirituales y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y voy a explicar brevemente lo que son la diferencia entre ambas. Los dones del Espíritu Santo son aquellas capacidades espirituales y sobrenaturales que Dios nos da para que nosotros seamos edificados y podamos contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones nos equipan para llevar a cabo nuestro ministerio, el ministerio que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, ¿no? Para nosotros. Los dones son las herramientas que necesitamos para que el ministerio sea eficaz y sea eficiente, ¿no? Y la llenura del Espíritu Santo es esa comunión constante que debe estar el cristiano y el creyente con el Espíritu Santo. De manera que si usted quiere ver una persona llena del Espíritu Santo, no es aquel que tiene más dones o el que usa dones o el que Dios lo usa grandemente en dones. No, eso no significa que esa persona está llena del Espíritu. Eso significa que está usando los dones que Dios le dio. Pero la llenura del Espíritu Santo es exactamente capítulo que estamos leyendo. Es una persona que es paciente, que está llena de amor, que está llena de paz, que tiene dominio propio. El dominio propio es una de las manifestaciones visibles más evidentes de que una persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque normalmente nuestra vieja naturaleza quiere volver a tener protagonismo en nosotros. Cuando, por ejemplo, alguien nos ofende y ya nosotros no respondemos con violencia. Cuando alguien nos cela o nos envidia y ya nosotros no estamos pensando en el mal para esa persona, sino que lo primero que se nos ocurre es orar por esa persona, ¿no? Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando amamos a aquellos que nos hacen daño, cuando amamos a aquellos que esperan que fracasemos para ellos estar, cuando nosotros estamos constantemente orando por esas personas, ahí estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo. Pero si hay alguien que nos ofende y respondemos con violencia, o hay alguien que procura que nosotros caigamos en el fracaso, que fracasemos y para ellos estar, o nos envidian o nos celan, entonces ahí se está viendo, y nosotros respondemos con mal, se está viendo que todavía no hemos sido llenos del Espíritu Santo, o al menos no estamos dejando que el Espíritu Santo influya en nuestra vida. Por ende, ¿cuál es la respuesta que Dios espera que nosotros demos? Aquí está escrito. La respuesta es orar por los enemigos, orar por aquellos que procuran nuestro fracaso, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de los judas con los que caminamos, ¿no? Muchas veces en nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestros propios hermanos se levantan en contra de nosotros con calumnia, difamaciones o quizás otras cosas más. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante esta situación? Lo primero que debe hacer es orar por ellos, no responder al mal contra el mal, sino vencer al mal con el bien. Eso es lo que dice la palabra, eso nos enseña la palabra. Eso va a determinar que nuestro carácter ha sido moldeado conforme a Cristo. Y yo sé que esto no es fácil. Alguno puede decir, no, hermano, usted no sabe lo que me cuesta no responder a una ofensa con otra ofensa. Usted no sabe lo que me enoja, que haya hermanos que conspiren, haya hermanos que procuren nuestro fracaso, que haya hermanos que quieran que nosotros fracasemos o que nos vaya mal, o haya hermanos que están constantemente viendo esto. Bueno, nuestro carácter debe ser orar por ellos por más difícil que nos parezca. Tenemos que sujetar la carne a las obras del Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu es el que va a hacernos crecer. El Espíritu hace que crezcamos nosotros. No que el Espíritu Santo va a crecer en nosotros, sino que su influencia va a crecer en nuestra vida, que es diferente. Esto es importante recordarlo porque muchos piden mal diciendo, yo quiero más del Espíritu Santo. No, lo que estamos pidiendo es más de manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está completo en la vida del creyente. Por otro lado, y es importante saber esto, que cuando nosotros venimos a Cristo, se producen dos cosas. Número uno, mueren instantáneamente aquellos pecados que estaban en nuestra vida, pero que no necesariamente eran tan relevantes. Por ejemplo, una persona que haya sido alcohólica y viene a Cristo, uno de los pecados que puede morir en su vida puede ser el chisme o quizás la idolatría o quizás otros pecados que no ejercían tanta influencia en esa persona. Pero esa persona va a tener una lucha con el alcohol, porque ese es el pecado principal de su vida. Y aquí es donde quiero llevarte, mi querido amigo y amiga y hermano en Cristo que nos está escuchando. Identifica cuál es el pecado protagonista de tu corazón, el que quiere dominarte, el que quiere llevarte a las obras de la carne. Porque yo sé que quizás algunos que no tienen lucha con el chisme, algunos que no tienen lucha
qué sé yo, con la idolatría u otras cosas, para ellos es muy fácil vencer esa lucha porque no tienen ninguna relevancia en su vida. Pero tenemos que identificar cuáles son los pecados que sí tienen relevancia en nuestra vida, que son más difíciles de vencer, ¿no? Entonces esa debe ser nuestra meta, vencer ese pecado, cortar las fuentes de alimentación de ese pecado y por supuesto sujetar nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Por ahí somos seducidos y atraídos en nuestros sentidos, porque el pecado entra por la vista, pero también entra por el oído, entra por las cosas que consumimos, me refiero a lo que vemos, lo que escuchamos, las amistades que tenemos, los grupos familiares que concurrimos. Por ahí, si yo no estoy alcanzando cierta madurez, lo importante es aislarnos un tiempo, y yo sé que esto para algunos les puede sonar algo fanático o fanatismo, pero el aislarme va a provocar que yo pueda crecer en el espíritu, porque si yo sigo concurriendo ciertas amistades que me llevan a ciertos lugares, me estoy exponiendo a que la lucha contra la carne sea mucho más difícil, que la batalla sea mucho más compleja y yo esté desarmado con las herramientas insuficientes para poder vencer en esta guerra espiritual, ¿no? Porque la guerra espiritual es esa, la que empieza y termina en nuestro corazón. Sabe que la gente, como dice la Biblia, en Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sacamos de nuestro corazón aquello que guardamos. Entonces, revísate qué es lo que estás guardando en tu corazón. ¿Qué obras de la carne estás satisfaciendo? Si estás guardando algo en tu corazón, tarde o temprano eso va a salir. No hay forma de que Dios sea burlado. No hay forma de que quieras engañar a tu pastor, a los hermanos, a otros de que eres un cristiano en santidad y en obediencia cuando guardas cosas en tu corazón que muy probablemente van a saltar en el momento menos pensado y van a desnudar tu alma, van a desnudar tu espíritu y te van a hacer ver que no eres quien tú creías que eras. Y por ahí a veces nosotros creemos cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, a veces descuidamos y decimos que somos pecadores hasta cierto punto, pero en realidad quizás somos peores de lo que pensamos y Dios nos ama más de lo que creemos. Eso es una verdad que debemos atesorarla. Somos peores pecadores de lo que pensamos y Dios nos ama mucho más de lo que nosotros creemos. Por esa razón estamos aquí bajo la gracia, bajo la paciencia de Dios, bajo la misericordia de Dios que está trabajando en nosotros. Trabaja en nuestra vergüenza, trabaja en nuestras actitudes, trabaja en nuestras palabras, trabaja en nuestro pensamiento, trabaja en nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces nosotros decimos que no buscamos a Dios precisamente porque no tenemos tiempo, ¿no? Y pasamos a veces horas y horas en las redes sociales ahí, quizás viendo videos, viendo TikTok, viendo cosas que no nos edifican para nada, tiempo el cual nosotros pudiéramos invertirlo en nuestro crecimiento espiritual, en ser mejores personas, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, mejor estudiante, mejor profesional, ¿no? O quizás leer algo que nos edifique. Ya estamos en una cultura que idolatra la tontería, la estupidez, ¿no? Y pasamos horas y horas viendo videos de animalitos, viendo videos de tonteras, viendo videos de cosas, satisfaciendo los deseos de la carne de esas cosas, ¿no? Que ni siquiera edifican para nada. Y desperdiciamos una cierta cantidad de tiempo que pudiéramos pasar leyendo la Biblia, quizás orando, quizás pasando tiempo de calidad con nuestros hijos, pasando tiempo de calidad con nuestras esposas, nuestros esposos, pasando tiempo de calidad con nuestra familia, ¿no? Y preferimos estar constantemente pegados en la pantalla del celular, donde nos aislamos en un mundo que nos conecta con todo el universo de redes y que al mismo tiempo nos aísla, pero nos desconectamos de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y lo que tiene que ver con la bondad, ¿no? Quiero hablar un poco sobre la benignidad y la bondad, ¿no? Porque la benignidad es una actitud que significa mostrar esa compasión hacia los demás, ¿no? Mirar a otras personas como Cristo las ve. Una de las cosas que yo incluyo en mi oración, y esto recomiendo que lo hagas, porque es algo muy lindo, es decir, Señor, crea en mí un corazón que ame como tú amas y perdone como tú perdonas, porque si yo me dejo llevar por como yo soy, muy probablemente voy a fracasar. Ahí es donde tenemos que reconocer nuestra necesidad de la influencia del Espíritu Santo. Crea en mí, Señor, un corazón que ame como tú amas, es decir, que ame sin condiciones y que perdone como tú perdonas, es decir, que perdone y olvide. Muchas veces nosotros decimos, te perdono pero no olvido, entonces no estoy perdonando, no estoy soltando y se genera en mi corazón una raíz de amargura, una falta de perdón que no me hace crecer, me estanca, me retrasa, me demora y no puedo ser constante en las cosas que Dios quiere que yo sea. Por eso hay cristianos que pasan años y años y años y años tratando de hacer las cosas para Dios y no avanzan, no se les abren puertas. Dios no
no los usa de la manera que quiere usarlos, porque ellos se rehúsan a dejar que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Se rehúsan a dejar la carne, se rehúsan a entregar las cosas que tienen en su corazón, se rehúsan a perdonar, no quieren perdonar, quieren decir, bueno, yo estoy bien contigo, estoy bien, pero en su corazón hay ira, hay contienda, en su corazón hay deseos de que al enemigo le vaya mal, o a aquella persona con la que tuvo cierto conflicto no prospere, que le vaya mal y todo eso. Entonces por ahí soltamos por la boca lo que hay en nuestro corazón, ¿no? También hay un pasaje en la Biblia que nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son las palabras que tú estás usando? ¿Tienes fruto del Espíritu Santo en tu palabra? ¿Tienes fruto del Espíritu Santo en tu manera de hablar? ¿O constantemente estás insultando, estás ofendiendo, estás diciendo malas palabras? Todo esto es consecuencia de cómo la carne sigue tratando de ganar el terreno que Cristo le está quitando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el medio de esta lucha entre la carne y el Espíritu, tenemos que abordar y escoger un bando. ¿Qué bando vas a elegir? ¿Vas a elegir el de la carne, sometiéndote a aquellas obras que te van a llevar al pecado de donde te sacó Cristo, y que poco a poco el diablo va a ir llevándote cada vez más hacia ese lugar oscuro, donde va a quitar tu visión espiritual, donde va a quitar tu sensibilidad espiritual, donde se va a quitar lo agudo de tus sentidos espirituales, donde no vas a tener discernimiento? ¿O vas a llevar el Espíritu Santo a que gane la influencia en tu vida y pueda el Espíritu Santo de Dios tener ese protagonismo en tu corazón, para que Él te lleve a la sensibilidad espiritual, al discernimiento, al ver lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, al poder crecer en la palabra, que tengamos como una garantía el filtro de la palabra? Si lo que yo estoy viviendo y estoy practicando está conforme a la palabra, respeta la palabra, y entonces si yo hago eso, yo voy a tener una vida que va a estar en paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos dicen, ¿qué significa la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es aquella que aunque venga la crisis, aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad, yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque mi provisión y mi protección pertenecen a Cristo. Mi provisión viene de Él. Yo voy a confiar, aunque yo no estoy viendo la respuesta en este instante, yo voy a confiar en que el Señor me va a dar la respuesta. Yo voy a confiar en que Dios me va a ayudar a salir adelante. Yo voy a confiar en que Dios va a abrir la puerta para que yo tenga empleo, para que pueda mantener a mi familia, para que pueda crecer, para que pueda estudiar. Entonces, las obras de la carne mueren cuando tú dejas que el Espíritu Santo y su influencia dominen tu vida. ¿Y cómo logro eso? Oración, ayuno, palabra de Dios y constancia. Son las cuatro claves. Cuatro claves: oración, ayuno, palabra de Dios y constancia en la tarea de ir a la congregación. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya desde los primeros años del cristianismo había cristianos que no se querían congregar porque no entienden la importancia de la congregación, de la comunión de unos con otros. Recuerda lo que dice Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En este tema no existen los llaneros solitarios, ¿no? La iglesia no es individual ni personalista, es comunitaria. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo que se va moviendo conforme los miembros de ese cuerpo van creciendo y van avanzando. Por eso es importante tomar en cuenta a nuestros hermanos, no aislarnos, no tener el evangelio como una religión donde yo voy todos los domingos a la iglesia y no me preocupo por el que está al lado mío, no oro por el que está al lado mío, no me preocupo por aquellos cristianos que de verdad quieren crecer, tienen hambre de la palabra y no me ofrezco a ayudar de lo que sé, de lo que he recibido de gracia, no lo doy de gracia. Entonces estoy dejando que la carne vuelva a dominar mi alma y las obras del Espíritu entonces se apagan, como dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, no lo contristemos y no nos dejemos, no nos embriaguemos con vino, sino ser llenos del Espíritu, ¿no? Significa ser lleno del Espíritu, volver a traer ese fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos con la parte final de este programa. Ha sido unos minutos muy agradables donde hemos tratado de explicar lo que es la obra de la carne y las obras del Espíritu, cómo dejar que el Espíritu Santo influya en nuestra vida. Vamos a irnos al segundo tema de esta noche y ya volvemos con la parte final del programa. Dios te bendiga. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Ya estamos en la parte final de este programa. Le invitamos a que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, si no ha podido estar en esta transmisión en vivo, que ya estamos por finalizar. Ahí estamos subiendo todo el contenido que nosotros transmitimos por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Encuéntranos en Factor de Fe y Perdón. Ahí tenemos también las prédicas de la iglesia y todos los programas que estamos subiendo desde las transmisiones aquí en la radio exclusiva. También queremos invitarle a que si estás en Santiago del Estero, no te pierdas nuestras reuniones los lunes y sábados a las 21 horas. Estamos en la Plaza Libertad y estamos predicando la palabra al aire libre
Estamos orando por las familias, orando por todos los niños, orando por todas aquellas personas que tengan necesidad. Acércate, acércate para que tengas un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que estar donde está la necesidad, es un hospital del alma, una mano amiga que se extiende en medio de tanta oscuridad que estamos viviendo en estos tiempos, y cuánto se necesita del Señor en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, ¿no? Dios es experto en la restauración, Dios es experto en acompañar en la soledad, en restaurar al caído, restaurar al que está enfermo, restaurar a todos aquellos corazones que están rotos por cualquier circunstancia de la vida. Ahí te esperamos lunes y sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. También nos congregamos en la iglesia Aposento Alto 120, ahí estamos también todos los domingos a las 20 horas. Ahí puede ubicar a la iglesia donde tenemos nuestros cultos generales, Hotel Savoy, primer piso, peatonal Tucumán número 39. Ahí estamos ubicados todos los domingos a las 20 horas. Así que visítanos también en nuestro culto general. Después de la predicación, de la alabanza y la adoración, tenemos un compartir en hermanos. Ahí con los hermanos podemos compartir algo y estar juntos y conocernos más, orar los unos por los otros y convivir como nos manda la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de irnos, yo quiero que hoy tengas la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, no sé si me escuchaste dentro de un remis, me escuchaste en casa, me escuchaste con el celular, me escuchaste en cualquier lugar donde estés. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, abras tu corazón en este momento para que las obras de la carne ya no tengan ningún dominio sobre ti, para que las obras del Espíritu empiecen a ganar esa batalla y hoy seas un hijo y una hija de Dios. Recuerda que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No queremos despedirnos sin antes compartirte esta oración. Si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios, repite conmigo esta oración para que el Espíritu Santo de Dios pueda guiar tu vida. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Creo que eres el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida y cámbiala. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Mateo 10:32, Jesús dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Bueno, nos despedimos, pero no sin antes darle un saludo a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, hermanos de la iglesia Aposento Alto 120, a mi pastor Eusebio Cortés en Venezuela, a los hermanos que están en Venezuela, Alexis Riverol, Betty Carías, todos los hermanos que se congregaron conmigo en la familia de Dios Unida, mi casa donde nací, donde pude estar ahí conociendo la presencia de Dios. Saludos a todos ustedes. Saludos también a mi amada esposa, mi amada esposa Yanina Albarracín, mi futura madre de mis hijos, me está escuchando hasta ahora. Y felicidades a todos los que hoy pudieron estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones a todos. Feliz día, feliz noche. Que sigan siempre estando junto a nosotros en esta hermosa hora que se va volando. Realmente es algo tremendo cómo se va el tiempo cuando compartimos la palabra de Dios, cuando oramos juntos, ¿no? Así que felicitaciones a todos los valientes que hoy dieron el paso para recibir a Cristo como su Salvador. Bienvenidos a la familia de Cristo. Te invito a que visites una iglesia. Nosotros estamos en Aposento Alto 120 todos los domingos a las 20 horas en el Hotel Savoy, peatonal Tucumán número 39. Acércate a una congregación ahora que has nacido de nuevo. Busca leer la Biblia, busca de Dios. Felicidades por ese gran paso que acabas de dar y que el Espíritu Santo guíe tus pasos. Y a todos los hermanos que ya nos conocen, gracias por estar con nosotros siempre. La cita es el próximo jueves a las 21 horas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.